Bien, ahora sí, tal como anunciamos, está con nosotros Hernán Siesken, él es calígrafo, Alfredo Ishiguro, presidente de la escuela Shihei. ¿Está bien pronunciado? ¿O Shihei? Y claro, el tema que vamos a tratar hoy es trazos y lazos en homenaje a Guillermo Dañino. Guillermo Dañino, poeta, religioso, escritor y traductor y muy amante de la cultura china, ¿no? Ese es uno de los personajes que, bien como decías, no ha sido tan difundido. Sí. Buenos días, encantada que estén aquí con nosotros Teresa, para hablar temas tan importantes y trascendentales que se van a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad de Cusco. ¿Cómo está? Bien, bien. Ante todo agradecerles, la acogida ha sido muy buena. Estamos queriendo difundir un poco lo que hacemos. La escuela Shihei tiene pues ya 5 años. Nosotros nos dedicamos a difundir la cultura china desde las artes marciales, la literatura, la caligrafía, pronto la pintura. Lo que estamos tratando es entender estos lazos que tenemos nosotros como culturas. Somos culturas milenarias, que tenemos comunicación desde hace mucho. Es más, el 10% de la población peruana tiene origen chino. A nivel gastronómico es imbatible. No hay forma de explicarlo, pero está muy ligado. Y lo que estamos tratando de mostrar un poco es esto que ha hecho que China se convierta en lo que ahora es China, ¿no? Y bueno, lo que hace 4.000 años ha sido básicamente el repositorio de la humanidad. China es la única sociedad, la única cultura que ha mantenido durante los últimos 4.000 años el mismo nombre, la misma cultura, el mismo estatus. Y eso es lo que termina siendo teniendo esta importancia dentro del análisis de nosotros mismos como humanidad, ¿no? Entonces, dentro de estas expresiones, la que hoy en día estamos tratando de mostrar es justamente este arte caligráfico, que aquí Hernán es el especialista y les va a dar más luces al respecto, y que se va a dar justamente en el Museo Santo Domingo, en el Coricancha, y que va a estar del 1 de octubre al 29 de octubre, al 30 de octubre. Al 30 de octubre, o sea, vamos a tener un buen tiempo, y donde vamos a poder también disfrutar, porque es todo un arte, ¿no? O sea, si vemos una palabra, madre mía, es toda una expresión y el tiempo que se da a escribir, porque es importante la palabra, ¿no? Exacto, Teresa, tienes razón, pero en nuestro caso el idioma chino es un idioma muy lejano, es una especie de enigma. Entonces, para mí la conexión con el idioma chino fue visual. Desde niño yo tuve una conexión visual también con la iconografía prehispánica, a ese nivel. No lo entendemos, pero hay algo que nos atrapa, ¿no? Hay algo intuitivo, no sabemos explicarlo, pero en fin, me pasó lo mismo con la caligrafía china, ¿no? Con el idioma. Y a partir de ahí yo empecé a encontrarme en la vida felizmente con maestros, con divulgadores, y uno de ellos fue Guillermo Dañino. Su trabajo en el plano académico, como traductor básicamente de textos clásicos literarios chinos, nos deslumbró a Alfredo y a mí, y a partir del contacto que tuvimos con él y con el trabajo que hicimos en el Círculo de Estudios del Instituto Confucio PUC en Lima, de los estudios chinos, en la sección de literatura, empezamos a partir de la guía de Guillermo a adentrarnos en este universo de los significados, más allá de las imágenes y de toda la belleza estética que tiene en sí la iconografía y en este caso la escritura china, es comprender que era una especie de receptáculo donde se encripta mucho conocimiento, ¿no? Claro, o sea, se está transmitiendo un conocimiento, ¿no? O sea, y eso es importante, o sea, claro. A mí sí me gusta muchísimo este arte, porque es un arte,
y la importancia que se tiene. O sea, nosotros escribimos y escribimos y ya está, ¿no? Claro. Los médicos que recibimos una receta y claro, tenemos que descifrar Sí. y no le damos el tiempo para nosotros poder transcribir como lo hacen los chinos. O sea, la importancia de la palabra y transcribirla perfectamente, ¿no? Exactamente, justamente ahí está la diferencia. Para la cultura china, la escritura no solamente se convirtió en un vehículo de comunicación directa, práctica, para las funciones de la vida, sino sobre todo se convirtió en una obra de arte. Ellos hicieron de su escritura una obra de arte, al nivel inclusive de la pintura y de las artes estéticas más altas, ¿no? Y eso es algo que no tenemos en Occidente, ¿no? Entonces es importante en este descubrimiento, en esta investigación que tenemos con la Escuela Xihei, con el Círculo de Estudios Chinos de la Universidad Católica también, nos dimos cuenta de que lo poquito que íbamos aprendiendo en el camino nos abría muchas puertas, ¿no? Al conocimiento de la cultura en sí, y decidimos hacer una sistematización de esos fundamentos para poder ponerlos en práctica y de ahí darlos a la comunidad, ¿no? Y ese es el objetivo principal de esta exposición, de tratar los fundamentos de la filosofía confuciana a través del arte caligráfico. Porque dentro del programa educativo de Confucio hubo muchas materias obligatorias. Una de ellas era, por ejemplo, las matemáticas, el cálculo numérico, otro la conducción de carruajes de guerra, otro era la música en sí, también, parte de la formación. Como el orden de las cosas, ¿no? Sí, paralelamente, como sucedió también en el mundo griego, ¿no? En el trivium, el quadrivium, había una serie de disciplinas que perseguían una formación completa del ser humano, ¿no? Y una de esas, de esos temas, de esas materias, era la caligrafía también. Y en la historia vimos que China fue muy importante en el diseño del sistema burocrático para los estados, ¿no? Para las formas de gobierno que inclusive adoptó después Occidente, ¿no? Y dentro de esos exámenes meritocráticos para acceder a los cargos públicos, uno de los exámenes más importantes era la caligrafía. Y era la composición de poesía a través de la caligrafía. Lindo. Imagínate. O sea, No, ¿no? sí, increíble. O sea, un funcionario tenía que demostrar no solamente conocimiento de las artes del gobierno, sino también tenía que demostrar que era una persona equilibrada y sensible. ¿Y cómo se testeaba eso? A través de la poesía. ¿No? No, y es mágico, ¿no? O sea, de hecho, la poesía son palabras, ¿no? Claro. Es concepto, ¿no? O sea, que eso también es un tema que dentro de la escritura china se termina entendiendo, ¿no? Nosotros entendemos la escritura a partir de vocablos. Entonces, al final de cuentas, el concepto no está ligado, independientemente como tú lo escribas, va a mantener el concepto. En cambio, dentro de la escritura china, al ser ideogramas, hay un concepto en sí poético y hay un concepto en sí caligráfico. Entonces tú tienes un doble concepto. Entonces esa doble conceptualización, cuando tú logras unirlas, cuando tú logras hacer una intersección, hace que la poesía sea mucho más rica. Claro. Y eso a su vez hace que sea tan difícil hacer las cuestiones de traducción. A eso sumando el hecho de que no tenemos un idioma puente, ¿no? O sea, no es una traducción, sino básicamente es una interpretación, ¿no? Y lo que termina diciendo José Luis León Herrera, ¿no? que fallecido director del Centro de Estudios Orientales, el traductor es un traidor, ¿no? O sea, tiene que sacrificar ciertas cosas en pos del concepto. Y uno de los grandes sacrificados dentro de la historia de las traducciones orientales ha sido justamente la caligrafía. No, de hecho, porque el traducir es como el quechua, ¿no? En el quechua sucede lo mismo, no es igual la traducción al castellano, ¿no? Siempre se pierde mucho. ¿Sí? Se pierde la potencia y lo que se quiere decir, porque a veces hay palabras que no se pueden descifrar, ¿no? Claro, claro. Y en este caso, de hecho, en China, ¿no? Ahora
¿Ha variado la escritura? ¿Cómo es actualmente? Podríamos hablar un poco de la modernidad también dentro de la caligrafía china. Sí, los vestigios más remotos se encontraron en el siglo XX, digamos, escritos en caparazones de tortuga, en huesos, en bambú. Y básicamente la estructura de esas formas no fue tocada, permanece. Entonces, si uno analiza bien y estudia bien estos caracteres primitivos, va a poder comprender las variaciones que se hicieron después, ¿no? Que son muy ligeras a veces, ¿no? Y básicamente el idioma, mira, los chinos tienen fonéticamente mucha diversidad lingüística, ¿no? Pero a través de la escritura se comunican, se comprenden. Claro. Y esa es la genialidad, ¿no? de esta civilización, haber podido a través de la escritura unificar un continente. ¿No? Y además, no solamente un continente, porque que hablamos mucho de la cultura, tal cual decías, ¿no? Acá, por ejemplo, una buena parte de nuestros platos criollos tienen como base la comida china, ¿no? Los saltados. Todo lo que son esos salteados y claro, los famosos fideos que muchas veces decimos nosotros, pero es italiano. Y claro, en realidad no es así, no es italiano, tiene origen chino. Marco Polo. El papel tiene origen chino. O sea, la importancia que tiene, en este caso, esta cultura a nivel internacional, a nivel del mundo, ¿no? O sea, es impactante. Sí, y hay una cosa que es también muy interesante, ¿no? Que a pesar de las diferencias tan marcadas, tanto a nivel idioma, a nivel costumbres, ¿no? Uno termina viendo que hay similitudes, pues, ¿no? Fernando de Raceñí hace un paralelo entre las vestimentas clásicas de la sierra con las vestimentas que se terminan teniendo en las alturas del Himalaya, en el Tíbet, el uso de la rítmica, bueno, la pentatónica es un clásico en todos, pero hay cosas que comienzas a pensar, no somos tan distintos como pensamos. Así es, y los rasgos. Exacto, y justamente en este tema de poesía y caligrafía y virtudes y artes, comenzamos a ver que, claro, ahí nosotros le damos una gran importancia a ciertos valores, a ciertas costumbres, a ciertas formas de presentarse, a ciertos protocolos. Y claro, eso es la magia justamente de Confucio, es eso, ¿no? Que es una persona que tiene pues 4.000 años, sus usos y costumbres tienen 4.000 años. Y que sus conocimientos se mantienen. Y que hasta ahora se usan. Es más, la política actual china sigue basada en principios confucianos. Y nosotros estamos abrigando estos principios, ¿no? Entonces, la piedad filial, estamos hablando del respeto a los mayores, estamos buscando pues el tema a la naturaleza, ¿no? Porque el naturalismo, parte del feng shui o feng shui, feng shui, no puedo pronunciarlo muy bien, es un legado que deja Confucio, ¿no? Y que tiene que ver absolutamente todo lo que es nuestro vivir cotidiano, en cómo nosotros, desde cómo nos despertamos y si estamos de cara o de espaldas hacia el sol. O sea, son cosas que uno dice que no tiene importancia, pero sí la tiene, ¿no? Exacto. Y cómo tenía Confucio pues todo este gran conocimiento, además de la naturaleza y el universo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y el otro, Lao Tse, pues, ¿no? El otro gran pensador, que es todo el tema taoísta, naturalista, el entender que somos uno con la naturaleza, ¿no? Fue el doctor Wu, en un momento que estuvimos en una charla, que él decía, claro, ahora se le tratan de poner cosas nuevas, como el tema de qué pensaría, Confucio y la ecología. Obviamente es dificilísimo porque son términos modernos, son cuestiones que recién se han visto en los últimos 50 años, la importancia de los últimos 50 años, pero que ya se ve una intención de entender que nosotros no somos una isla separada de la naturaleza.
Tenemos que ir a la par de la naturaleza. Y mientras más natural sea nuestra existencia, mejor es, o sea, más plena y más satisfactoria se vuelve. Totalmente cierto, ¿no? O sea, de hecho, muchos conocimientos también con el transcurrir y bueno, ahora estos últimos años o décadas diríamos, se ha tratado de comercializar estas ideas tan importantes, ¿no? Con libros y cosas, cuando en realidad no es una forma superficial, sino más bien interna, Claro. de que somos nosotros y cómo actuamos dentro de este todo, ¿no? O sea, y qué hacemos. O sea, el mundo está medio complicado absolutamente en todo, ¿no? Estamos avanzando demasiado rápido apurados, ¿para qué? Ni siquiera sabemos para qué, porque estamos demasiado apurados y no nos miramos, ¿no? Exacto, y justamente lo que tú hablabas de esta superficialidad en los contenidos, ¿no? de estas filosofías tan profundas. Yo creo que ahí radica justamente la importancia del trabajo de Guillermo Dañino, este peruano extraordinario que llegó en los años 80 a China a enseñar español. Y él vivió hasta los 93 años y el resto de su vida le dedicó a los estudios chinos y a la traducción, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese lujo de tener un compatriota que ha traducido los textos directamente del chino al español. Imagínate, claro, ¿no? Con la mayor rigurosidad. Qué poco difundido está y qué pena que haya llegado pues Dina a China, la señora Dina, como quieran llamarle, y haya hablado de los platos de la Inca Kola y demás cosas, cuando en realidad tenía que haber hablado de temas realmente importantes, ¿no? Pero para que tengas una idea, creo que en el 2015 fue la visita del presidente Correcto, chino. Xi Jinping. Xi Jinping. Hubo una recepción de él en el Museo de Antropología de Lima, de Pueblo Libre, y donde él asistió, ahí estaba el presidente PPK y estaba Guillermo Dañino también. Pero lo curioso fue, y eso te lo puedo decir porque cualquiera lo puede ver en YouTube, está el video colgado, se ve a PPK con Guillermo Dañino y cruzan miradas y no se conocen, no lo conocen. Sin embargo, el presidente se acerca a Guillermo Dañino y le dice, yo sé quién eres tú. Wow. Y en su discurso en el Congreso agradece personalmente el trabajo de traducción que hizo. Imagínate. Es más, la gran enciclopedia que hace de China, que es uno de sus últimos trabajos, termina siendo subvencionado por el gobierno chino. Exacto. Porque, claro, la importancia que él tenía, no solo como un peruano que está traduciendo, porque lo importante con Guillermo es justamente eso, la rigurosidad que tuvo. Que eso es algo dificilísimo, porque al ser el chino un idioma tan difícil, todo el mundo hace justamente lo que tú has dicho hace un momento, ¿no? Exacto, o sea, se dan libres atribuciones y libres interpretaciones de cosas cuando no son tan libres, ¿no? Ya están bien planteaditas y bien puestas, y eso se llama rigurosidad académica. Entonces, Guillermo tuvo esa capacidad de llevar sus traducciones, porque él lo explicaba siempre en sus conferencias, que él hace estas traducciones a fin de aprender chino, ¿no? Y termina encontrándose con grandes poetas como Li Bai, como Du Fu, y hace unas traducciones hermosas, que son los pilares de la poesía. Exacto. Sí. Qué lindo. Entonces, y él hace, y justamente tiene la capacidad de ver y decir cómo lo traducen los italianos, cómo lo traducen los alemanes, cómo lo traducen los ingleses, el famoso pie de nota, ¿no? Que es algo que a nivel académico ya está un poco perdido. Todo el mundo quiere decir yo lo traduje, ¿no? Pero él sí tuvo la delicadeza de decir, bueno, así lo traducen los alemanes, así lo traducen los italianos, así lo traducen los ingleses, yo interpreto de esta manera, ¿no? Y eso es lo que termina haciendo que su obra sea tan rica y sea tan apreciada, porque es la obra de alguien que no buscó vanagloriarse de eso, sino que fue alguien que lo que trató es de dejar un legado a la humanidad. Esa es para mí la cosa más importante que tiene Guillermo.
Qué lindo. No, y ustedes como discípulos de él, ¿no? A continuar con su legado, el trabajo que tiene. Y alguno de ustedes también decide hacer un estudio más profundo, ¿sí? Estamos en eso. Estamos en Porque de hecho, o sea, contar con tremendo maestro y decir, como discípulo, yo quiero aprender y quiero también en algún momento, porque no es que uno quiera caminar lo andado de un maestro, pero sí sus enseñanzas y también hacer lo propio, ¿no? Ya como uno mismo, ¿no? O sea, ese es un talento, ¿no? Exactamente, eso en mi caso lo estoy trabajando a través de la caligrafía. Todas las caligrafías que yo trabajo y lo que vamos a exponer ahora en Cusco es un ejemplo de eso. O sea, es no solamente la forma visual, el arte estético, sino también el contenido, ¿no? Nos hemos preocupado en trabajar eso, ¿no? Y para eso estamos abordando los estudios del chino literario, o más conocido como chino clásico, ¿no? O chino antiguo, ¿no? Y eso que también es todo un desafío para nosotros, ¿no? Un desafío hermoso. Qué lindo. Me encanta la idea porque yo creo que también vamos descubriendo más cosas, ¿no? Y más similitudes dentro de nuestra cultura, que se decía que acá no teníamos escritura, que no, hasta ahora escucho decir que no conocían nuestros antepasados, nuestros abuelos, no conocían la rueda, ¿no? Cuando ellos eran tremendos ingenieros que no conocían la rueda, eso no se lo cree nadie, ¿no? Claro. Justo ahí lo que está pasando en imágenes es el poema que escribe Hernán, que es Masa traducido al chino, el Masa de Vallejo traducido al chino, que justo se hace para la celebración de Villa Tuzán. Ahí sí, fue muy emocionante ver a profesores chinos del Instituto Confucio de la Ricardo Palma leerlos en chino, porque está en chino moderno, eso sí está en chino moderno, y ver la emoción, ¿no? Al descubrir los versos de Vallejo. La traducción es hecha por un profesor chino de gran relevancia y especializado en literatura hispanoamericana. Entonces, y de tremendo poeta. Y de tremendo poeta, nada menos. César Vallejo, yo creo que traducido en cualquier idioma es lo máximo. Para mí es lo máximo en lo que es poesía, ¿no? Sí, y China no es la excepción. Ahí, como te explicaba este profesor, el Chao Chejian se llama, tiene varias obras, no solamente los poemas humanos que tradujo en una primera edición, sino también la historia de Paco Yunque, ¿no? Es absolutamente fanático, y imagínate tú el tiraje que tiene allá en China, es impresionante, pues, ¿no? Qué lindo. Muchos lectores, ¿no? Entonces, y con un relato tan interesante, ¿no? Sobre el racismo y sobre la educación. Son temas que César Vallejo lo abordaba con muchísimo criterio, ¿no? Y denunciaba además de todas las cosas que sucedían. Claro, porque los grandes poetas nos devuelven a ese sentido de comunidad que debemos recuperar, ¿no? Va más allá para nosotros de la cultura china o la cultura peruana, ¿no? Por eso son trazos y lazos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Estamos más cercanos de lo que pensamos. Es la palabra, ¿cómo se dice? Es pensar, por ejemplo, en César Vallejo cuando dice, si tú hubieras sido humano, pues hoy sabrías ser Dios, ¿no? Si tú hubieras sido hombre, pues hoy sabrías ser Dios. Y es uno... Que es un remolino en la cabeza, pero son frases que calan profundo, ¿no? Profundo. Y ese es el poder que tiene la palabra. Y me encanta la idea de estas transcripciones que se están haciendo de César Vallejo, y que conozcamos también nosotros un poco más acerca de la cultura china y también el mirarnos, ¿no? Exactamente. Yo les preguntaba si ustedes tienen ascendencia China y me dijeron que no, pero los veo. Los veo y yo les diría, yo creo que sí. Han averiguado bien
Bueno, en el La caso de, genética. en el caso de Alfredo, él es Ishiguro, es un apellido japonés, de origen japonés. Entonces, Japonés. es japonés, y en mi caso, si es Ken, es de origen mochicano. Pero tienen bastante similitud, es cierto, son dos culturas que muchas veces nosotros cuando decimos, por ejemplo, de ciertos personajes, incluso de la historia, decíamos es el chino, la china, pero descartaron, ¿no? Mandaron una... Lo que pasa es que la mayoría manda, pues, ¿no? Ese es un tema interesante. Y la otra cosa es que el estereotipo siempre está hecho. O sea, hay un tema con esto del tema del racismo, la discriminación. Siempre hay formas de hacer sentir menos a la persona. Y siempre van a haber. Y no solamente es por sus rasgos sociales, no solamente son por sus estratos sociales, su poder económico, siempre va a haber la manera. Es parte de la naturaleza humana el buscar eso, el buscar la diferencia. Pero claro, justamente Confucio tiene esa sabiduría de entender que es a través de la educación que el hombre comienza a olvidarse de esas diferencias. Porque comienza a través de la educación, es que claro, Confucio tiene un pensamiento que dice todos nacemos buenos, pero es justamente la educación la que nos mejora. Entonces, es a través de la educación que terminamos encontrando algo que mi abuelo siempre decía, mira, al final todos sangramos, todos orinamos, todos nos golpean y nos duele. O sea, no importa de dónde seas. No, y además si efectivamente nos hacemos unos exámenes para ver cuáles son nuestros orígenes, vamos a tener africanos, vamos a tener el que no tenga de inga tiene de mandinga. Pero es la verdad, y el Perú, y muy bien lo describía José María Arguedas, ¿no? Decía que éramos de todas las sangres, y efectivamente todas las sangres corren en nuestras venas, que tengamos un color u otro, no hace la diferencia en absoluto. Lo importante es la educación, como decía Confucio, y la niñez en su estado de pureza, cuando todavía no se le ha bombardeado de cosas y esquemas y demás. Y los niños hasta los 3, 4 años en su máxima pureza, ¿no? Y la evolución está en la mezcla. La evolución está en la mezcla, porque ¿quién quiere ser un ario? Porque las culturas lo llevamos en la sangre, ¿no? O sea, nosotros escuchamos... El intercambio, la retroalimentación es lo más natural que hay, ¿no? Por supuesto, cuanto más criollos, más mezcladitos seamos, pues, vamos a tener más... nuestra mente va a estar mucho... Y el ADN igual, o sea, dentro de nosotros va a reflotar estas hermosas culturas que de hecho han estado ligadas y se ve, ¿no? En conocimientos, ¿no? Hay una película india que se llama Tigre Blanco, ¿no? Independientemente de lo que le pueda gustar o no la película, hay una frase al final que es un indio, le escribe al presidente de China, ¿no? Y termina la carta diciendo, es que me atrevo a escribirlo a usted porque coincido, el futuro es amarillo y marrón. Pero, por ejemplo, la India y los chinos muy ligados también en culturas, en dioses, ¿no? Sí, exacto. Y claro, ellos... también, o sea, así como nosotros y demás, yo creo que de hecho esto enriquece mucho más bien nuestra cultura y nuestras culturas, ¿no? Porque tenemos nuestros abuelos, nuestros antepasados que nos han dejado legados importantes, no solamente para decir, no, esto es para los peruanos, es para todos. Para todos, ¿no? Claro. Algo que nos gusta mucho decir en la escuela, porque en la escuela o sea, no solamente son estas exhibiciones, estas presentaciones, sino también son estos talleres dirigidos tanto a empresas para gestión emocional, abierto a niños, a adultos, ¿no? Y ahorita hace poco hemos encontrado unos talleres lindos que se llaman
pasa tiempo con familia, ¿no? Entonces son dirigidos a padres e hijos y que a través de caligrafía van pasando tiempo juntos. Entonces hemos encontrado un eslogan muy interesante que dice soluciones ancestrales para problemas modernos. Pero es cierto, o sea, en la salud misma nosotros tenemos mucho conocimiento de medicina, ¿no? Y eso son... Lo que pasa es que, lo que les decía a un inicio, ¿no? Estamos muy apurados no sabemos ni para qué, pero estamos así, acelerados, y a veces es importante parar, detenernos y mirarnos y ver qué queremos, ¿no? Qué deseamos, qué deseamos en nuestras familias, en la educación, y cómo vemos el futuro también, y cuál es el aporte que vamos a dejar. El de ustedes es magnífico. O sea, van a dejar ya todo un legado. Los felicito, sigan adelante. Gracias por estar en Cusco, que es tan importante, trazos y lazos. Ojalá que antes que vaya la presidenta china, pues hubiera conversado con ustedes, y así lo hubiéramos visto en una entrevista, pues hablar de temas tan importantes como los que están hablando, ¿no? Gracias, sí, bueno, las cosas pasan. Así pasa a veces. Porque estamos apurados. Estamos apurados. Sí, o sea, eso es algo que normalmente dentro de la formación uno va encontrando. Y es que siempre buscamos la habilidad porque creemos que la habilidad es el camino a la maestría. Y realmente el camino a la maestría pasa por la perseverancia. Entonces, y esa es la razón por la cual no importa que seas hábil o no seas hábil, lo que tienes que aprender es a ser perseverante. Y eso es lo que poco a poco va llevando y va ayudando. Y claro, también tienes a Einstein, que decía pues que él estaba parado, él no había hecho mucho, sino que él había estado parado sobre hombros de gigantes, ¿no? Y pasa lo mismo. Entonces, cuando uno es capaz de reconocer lo que está recibiendo, y que la idea es, pues, al menos, o sea, si no vas a dejar nada, al menos estás contás, pues, ¿no? Al menos transmite lo que te han dado, ¿no? Porque el conocimiento no es del que lo tiene, el conocimiento es del que lo puede aprovechar. Y ese creo que es el poquito que de repente le falta a nuestras autoridades, entender que las cosas... el aplauso es efímero, la gloria no es tanto lo que pintan, lo mejor es justamente dar, el servicio es justamente lo que hace que tengamos un valor como humanos, y eso es lo que nos da un propósito de vida, porque al final el propósito es lo que hace que tengamos una perspectiva bonita o fea de la situación. El mundo es el mundo y el mundo va a seguir siendo el mundo. Así es. Lo que cambia es nuestra perspectiva, y si esa perspectiva está basada en el servicio es mucho más agradable. Qué lindo. Gracias. Gracias, Teresa. Gracias. Hacemos la invitación para que vayan nuestros amables televidentes, puedan conocerles además a ustedes y dialogar, ¿no? Ojalá que en este caso pues se interesen también las universidades, los colegios, y puedan ir a esta muestra de trazos y lazos, y además en homenaje a un gran peruano como es Guillermo Dañino, ¿no? Sí, invitamos a la comunidad cusqueña, ¿no? Que se puedan acercar al Museo del Convento de Santo Domingo, en Coricancha, y la exposición va a estar abierta todo el mes de octubre, y vamos a hacer todos los esfuerzos porque sea lo más claro posible. Estamos viendo la manera de traducirlo de la manera más rigurosa, y eso, los invitamos, ¿no? De todo corazón. Perfecto. Gracias nuevamente, y ya saben entonces, trazos y lazos. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar sobre la tara, que es una, en este caso, pues una medicina, un alimento y una maravilla que muchas veces nosotros no conocemos de este vegetal. Sin embargo, nuestros antepasados sí sabían muchísimo. Así que regresamos con Ivo Kalinowski. Pausa comercial.